Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este jueves 14 de junio de 2018. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través de las plataformas digitales, en el fanpage de TVO Canal 23, en Periscope, en Twitter. Tiene la tercera opción, descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados después del primer segmento de conexiones, 2263-0023, 2264-9179, los tiene ahora en pantalla, puede tomar nota y participar. Esto será después del primer segmento, a eso de las 5:25 minutos, puede participar con su comentario o pregunta. Antes de presentar a nuestro invitado, mostrarles a ustedes los temas que están en agenda en los medios de comunicación, pero también algunos acontecimientos de las últimas horas, lo que tenemos ahora ahí en esa imagen y que justamente también lo ha cubierto TVO, estará viendo esta información en detalle en el noticiero de la tarde-noche. Es la concentración, bueno, una movilización que hubo de estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad de El Salvador que se desplazó desde la sede central de la universidad acá en San Salvador hasta la Asamblea Legislativa, se ha concentrado ahí y se generó un poco de tensión inicial porque tenemos que asumir que iba a entrar quizás una delegación de representantes, pero ahí en esa parte donde está viendo usted que es uno de los accesos principales al recinto legislativo se generó toda esta tensión y lo que tenemos ahí es un tuit, por ejemplo, que subió en su momento TCS, dice: momento en que un agente de seguridad de la Asamblea Legislativa usa gas pimienta en un intento de alejar a manifestantes que intentaban ingresar al edificio. Obviamente la puerta se habilitó, lo que supone que se estaba permitiendo el acceso de algunas personas, pero ahí se generó la tensión y entonces desde el lado interno, ahí tiene usted la imagen, donde hay un miembro de la seguridad, tenemos que tener protección a personalidades importantes, que comenzó a lanzar gases lacrimógenos para las personas que estaban del otro lado. Hay una imagen que tenemos ahí, justamente que se ve con la vincha, no se distingue bien, pero se supone que él es el rector de la Universidad de El Salvador. Lo que sí estamos claros es que él sufrió también las consecuencias de los gases ahí junto con algunos estudiantes. Esta es parte de la imagen también con otra perspectiva de cuando la gente del PPI está rociando gas pimienta hacia los estudiantes, trabajadores de la universidad. Esto fue un poco después, ya cuando se había generado toda la tensión, que algunos estudiantes lograron ingresar hasta las gradas, escalinatas que están al fondo, y lanzaron piedras y quebraron los ventanales. La peor parte se la llevó un camarógrafo de Gente B, quien le cayó un vidrio en el brazo derecho y obviamente resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. Es un poco de la evidencia de lo que quedó después. Inmediatamente después, o algunos minutos después, Carlos Calleja, candidato presidencial del Partido Arena, decía en un tuit respecto a lo ocurrido en la Asamblea hoy, desarrollaba 3 puntos. 1, hago un llamado a la mesura, la paz y la unidad. 2, por ningún motivo aceptaría que el agua sea privatizada. Y 3, dice: mi apoyo total a todo el pueblo salvadoreño, en especial a los más necesitados. Siempre estaré de su lado. Nayib Bukele escribió también en su cuenta de Twitter, esto fue a la 1:44 de esta tarde, dice él: estoy seguro que en un tema como el del agua podemos hacer a un lado nuestras diferencias partidarias y hacer un frente común contra Arena y la ANEP. Pues bien, estos son otros temas ya que están en portada en los principales medios de comunicación. El diario de hoy dice: exministro de Hacienda desvió dinero para Funes, y tiene el desarrollo también en las notas interiores. Aquí hablan de 54 millones de dólares desviados de Hacienda Capres en los primeros 2 años de Mauricio Funes. El calendario legislativo que pone en peligro la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Dice que los diputados tienen solo 2 días hábiles para deliberar y motivar su decisión. De lo contrario, el 16 de julio no habrá sala de lo constitucional. Diputados señalan de que desmienten más bien el intento de privatización del agua. Hay citas con el diputado Mario Ponce del PCN, también de Francisco Sabla del Partido Gana y la diputada Marta Evelyn Batres del Partido Arena. Magistrado dice que Bukele debe ser investigado por contratos de 30 millones de dólares. Eso fue acordado el 12 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para la Fiscalía General, que también debe de investigarlo por una supuesta evasión de impuestos. Mientras tanto, López Cardosa dejará de pagar $600 por vivir en su casa. Y la nota que tenemos acá también la desarrollan otros medios, pero al final lo que usted lee es: militares acusados de tortura seguirán libres. El juzgado especializado de instrucción B de San Salvador se declaró ayer incompetente para procesar a 11 imputados, entre ellos 3 militares de alto rango, a quienes la Fiscalía acusa de encubrir la tortura de 2 jóvenes residentes en Apaneca en 2016 y decidió enviar el caso al juzgado de instrucción de Ahuachapán. Esta es la versión del diario de hoy. El diario El Mundo, en su portada: diputados discutirán ley de
que sustituirá la amnistía. Este es otro tema también bastante controversial que tiene que ver con todo el tema de derechos humanos. Aquí se recuerda que anuncian creación de una comisión ad hoc para elaborar un anteproyecto de ley de reconciliación nacional, y la Sala de lo Constitucional que puso límites a la nueva legislación y prohíbe perdonar crímenes de lesa humanidad. Acá hay un poco sobre el desarrollo de esto que de hecho estaremos conversando con nuestro invitado de esta tarde. Los viajes de magistrados y jefes de por $67.540 en la Corte de Cuentas de la República. A propósito del tema de austeridad y toda esa discusión, los coroneles acusados acá por el intento de homicidio en libertad otra vez, es lo que comentaba y que estaba también en la prensa gráfica. Esto lo desarrolla América en Diario El Mundo, lo está desarrollando acá en esta oportunidad. Es el tema que también estaremos analizando esta tarde. Daniel Alemán fue absuelto del delito de extorsión. La Fiscalía presentó un video donde supuestamente aparecía el joven recibiendo la extorsión. El juez dijo que no se identificaba si era dinero lo que recibió o estaba recibiendo, pero es un caso también que tiene que ver con la aplicación de la justicia, desde luego, en el país. La prensa gráfica, la Fiscalía General dice que Nexo Mecafé y presidente del Banco Hipotecario Miguel Menéndez controlaba de facto el Banco Estatal. Aquí hay más detalles también de ese seguimiento que hay con el caso Funes. Aquí se señala que usó fondos que eran para Ciudad Mujer. Además, la libertad a militares acusados de encubrir tortura, que está también en desarrollo en los diferentes medios. El caso del joven Daniel Alemán, que también ha tenido mucho revuelo. Pues bien, varios temas que están planteados aquí en agenda y que estaremos tratando con nuestro invitado. Agradecemos esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos y DUCA de la Universidad Centroamericana UCA. Padre, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes también. Bueno, perfecto, padre. De hecho, tenemos que entrar, bueno, son varios temas que están en agenda, ¿no? Ojalá que el tiempo nos alcance, porque está todo este tema del agua con el que me parece que es importante conocer su opinión, lo que ha ocurrido con el caso de los coroneles, pero también el caso de Alemán, del joven Alemán, que tiene que ver con el tema de aplicación de la justicia en el país, posibles abusos cometidos, y otros temas de la coyuntura, desde luego, la situación de la corrupción en el país, el caso Funes, un poco quizás si nos alcanza el tiempo lo de Nicaragua también, que está en efervescencia. Pero bien, sobre el tema del agua, padre, y una reacción inicial sobre estos incidentes en Asamblea Legislativa. Y sobre el tema del agua, yo creo que partiendo de que el agua es un bien público y un derecho humano, lo primero que habría que hacer es poner el derecho al agua en la Constitución. Y segundo, tener una política que realmente garantice que todo el mundo va a tener agua para consumo y saneamiento en su casa y agua sana. Esa es la política que hay que hacer. Lo que llama la atención es que la Asamblea Legislativa esté proponiendo que el ente rector de la política sobre el agua sea un ente compuesto por 2 miembros de ANEP, 2 miembros de municipalidades, de Comures, y un miembro del gobierno. A nuestro juicio, un bien público debe ser administrado por el Estado, es decir, no por el mercado. Y la presencia de 2 miembros de ANEP, que fácilmente podrían llegar a arreglos con miembros de las municipalidades, con uno de los 2 miembros de las municipalidades, les daría mayoría. Eventualmente no la tienen si se ve el número específico de 2. El número específico no sería lo tienen, 3, evidentemente, 5. serían 3 y 2. ¿va? Sí, 3 y 2. Las municipalidades tampoco tienen una representación adecuada, creo yo, de las necesidades del país. Es decir, se nombra a 2 representantes de municipalidades, pero no se sabe quién va a ser, ni con qué criterio, etcétera. En cambio, la ley que estábamos promoviendo nosotros, y sobre todo el apartado concreto para desentrampar los problemas que había entre los diversos partidos, era una ley que tuviera en el ente rector fundamentalmente a miembros del Estado, a ministros, ¿verdad? Después pueden mandar un técnico, etcétera, pero sí. El ministro del Medio Ambiente como presidente, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Economía, es decir, también un miembro de las municipalidades, también 5 personas básicamente, pero fundamentalmente con 4 representantes del Estado. Es el Estado el que debe administrar los bienes públicos. En la experiencia, no sé si usted tendrá otra experiencia en otros países, ¿participa el sector privado o no? Mire, es en el ente rector, ¿no? En el ente rector no. El ente rector es siempre gente del Estado. Es decir, otra cosa es que después haya municipalidades que tienen su propio sistema
o haya algunos sistemas privados que ciertamente tienen que pagar impuestos por el uso del agua, sobre todo cuando el uso es comercial. Es decir, pero el ente rector es siempre gente del Estado. En nuestro proyecto que presentábamos, teníamos también un grupo de personas que defienden las cuencas hidrográficas, personas de municipalidades, también de la empresa, a las que deberían ser consultadas. Es decir, hay una institucionalidad, por un lado, el ente rector, y por otro lado, un ente asesor que debe ser consultado en los temas de política general sobre el agua. Y ahí sí estaría una representación muy amplia de la sociedad civil. O sea, es un esquema totalmente distinto a lo que se tiene actualmente de ANDA, por ejemplo. Rompe con todo el esquema que se tiene en la actualidad. Sí, el esquema de ANDA se queda roto. Y supone más participación de la gente entonces en la decisión. Participación de la gente, al menos consultiva obligatoria, es decir, consulta obligatoria. No es una decisión deliberativa, es decir, el Estado al final es el que tiene que regir la política, pero sí debe consultar con la población a todos los niveles, no solamente con las sociedades regantes y ANEP, que son los que han presentado el proyecto que ha adoptado la Asamblea, sino también con la gente que tiene una municipalidad pequeña, Nueva Trinidad, vamos a decir, sí, en Chalatenango, tiene su propio sistema de agua, ¿verdad? Y cubre a través del Monte Eramón, que es de donde sale, cubre a la municipalidad, cubre también algunas aldeas del mismo municipio. Bueno, esa gente tiene que tener algún tipo de representación, no directamente, pero sí asociados a otros grupos que también manejan su agua, y además un agua potable, por cierto. Claro. Ahora, aquí hay toda la discusión planteada alrededor de, por ejemplo, bueno, ¿se privatiza, no se privatiza? Esa discusión, algunos dicen, bueno, que aquí hay verdades y medias verdades, pero ¿hasta dónde llega? Porque en términos constitucionales se sugiere que hay una barrera que evitaría la privatización del recurso hídrico en el país. De hecho, yo estoy pendiente que me puedan enviar, porque no tengo en mis manos, hoy entiendo que hay una sentencia de Sala de lo Constitucional que ratifica ese tema de constitucionalidad del derecho al agua, ¿no? Efectivamente hay una sentencia que ratifica que el agua es un derecho de la población. Pero claro, es decir, si en el ente rector de la política sobre el agua hay un peso muy fuerte del mercado, evidentemente lo que se puede es diseñar una mala política. El país está cercano a entrar en estrés hídrico, es decir, en falta de agua necesaria para la gente. Yo creo que no tanto para beber, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar de momento sin agua para beber, pero sí para saneamiento, ¿verdad? Entonces, si hay ese problema, es decir, la política tiene que ser consciente de ese problema y buscar soluciones a ese problema. La sociedad regantes está más preocupada por el riego, la producción que puedan conseguir con el riego, el uso comercial del agua. Entonces, tener mucho peso ahí, otra cosa es que sean consultados, eso debe ser, pero tener mucho peso en las decisiones de política, yo creo que no es justo, ¿verdad? Y no es justo para la población realmente. Sí. Padre, con la estructura que tenemos actualmente de ANDA, la figura de ANDA es totalmente obsoleta, pregunto, y porque ahí se habla también sobre el tema de eficiencia en la administración del recurso. Hay un desperdicio bastante fuerte de agua, obviamente desde que se genera y llega hasta el grifo de cada uno de los hogares de cada uno de nosotros. Dicen que hay un desperdicio bastante importante de agua, bueno, agua que se pierde porque hay rotura de cañerías, y algunos sugieren entonces que también aquí tenemos un problema que tiene que ver con el precio del metro cúbico de agua, que realmente tiene un subsidio bastante fuerte de parte del Estado. Tiene un subsidio fuerte que lo aplican además a veces muy caprichosamente. Ha habido corrupción en ANDA, eso tengo suficientes datos para poderlo afirmar con toda libertad, que ha habido corrupción. No digo ahora inmediatamente, pero conozco varios casos de estafa de ANDA que cobraban de más y falsificaban los recibos de agua añadiendo más metros cúbicos. Eso ha sido relativamente frecuente, digamos, en años pasados. Entonces, ANDA, por otro lado, no tiene control de todos los acuíferos del país. Tiene que haber un ente rector que enfoque el agua como unidad, ¿verdad? Es decir, porque
los ríos los controla uno, el agua subterránea lo controla otro, el agua para riego lo controlan otros. Es decir, el agua es un bien necesario para el país y debe ser el país el que la administre, sin un peso excesivo de intereses privados sobre la administración del agua. En algún momento se abrió la discusión y había un poco que se planteaba como temor. Decían, bueno, si yo tengo una pequeña propiedad por ahí de 1 o 2 manzanas, puede ser más, puede ser menos, pero una propiedad, y ahí entonces encuentro agua, puedo abrir un pozo y no pasaba nada. Es decir, yo soy el dueño del terreno, por lo tanto puedo abrir el pozo. Pero en una figura de esta nueva normativa, ¿cómo se resuelve ese tipo de Bueno, ya ahora cualquiera que abra un pozo tiene que pagar impuestos por la extracción de agua del pozo. Hay diversas instituciones que tienen pozo, la UCA tiene un pozo también propio, sí, y tiene un contador y tiene que pagar por el uso del agua que saque del pozo, ¿verdad? Es decir, eso ya está regularizado, gracias a Dios, pero no hay mayor problema, hay que pedir un permiso y se paga un canon que generalmente es inferior al canon que se paga por el servicio de ANDA, es decir, porque tiene el que hace su pozo, tiene su inversión, claro, tiene sus cañerías propias, mantenimiento permanente, mantenimiento, etcétera. Entonces, el canon es un poco inferior, pero ciertamente el Estado tiene que controlar la construcción de pozos porque puede dañar acuíferos que tienen un destino de servicio más universal. Si soy un gran consumidor de agua, no puedo, una empresa, no puedo abrir un pozo al lado del pozo que nutre a una comunidad, a un barrio, etcétera, porque le puedo quitar el agua del mismo acuífero, ¿verdad? Es decir, toda la discusión del bien común sobre el bien particular. Una normativa, tiene que haber una normativa clara y el Estado es el mejor para garantizarla. Bien, ¿y cómo se evita entonces que al final estemos en una situación o desencadenen hechos violentos, lo que hemos tenido este día en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que, por un lado, los policías o los PPIs o este tipo de vigilantes de seguridades privadas, etcétera, tienen que aprender a manejar el conflicto pacíficamente. Pues el rector, si estaba ahí en primera fila, no lo puedo imaginar yo que sea un hombre violento, no lo es, ¿verdad? Tirarle a la cara gas pimienta, porque se ve en la fotografía que le están tirando a él, no dice, bueno, estos se ponen nerviosos con nada. Es decir, es cierto que para entrar en la asamblea lo normal es que se exija que entre una delegación y que no entre masivamente todo el mundo, ¿verdad? Pero en la medida en que se tira gas pimienta, bueno, se crean conflictos inmediatos. En esto creo que hay que evitar, en cualquier tipo de manifestación, hay que evitar la violencia. Las manifestaciones son un derecho ciudadano, pero deben ser pacíficas, eso es evidente. Pero sean pacíficas o tengan algunos problemas como tuvo esta, es obligación del Estado escuchar a la ciudadanía. Es decir, no pueden decir, no, como fueron violentos no les hacemos caso, o qué bárbaros, mira lo que hicieron. Sí, además, primero, es decir, hicieron cosas que no eran correctas, pero también las hizo la representación, oficial de la Asamblea tirando gas pimienta a la gente, ¿verdad? Gas pimienta no es una medida defensiva contra piedras, porque las piedras se tiran de lejos, ¿verdad? Gas pimienta es una medida contra una aglomeración de gente a la que no se le dejaba entrar, simple y sencillamente, ¿verdad? Eso yo creo que es incorrecto, ¿verdad? Y genera violencia también. La Iglesia Católica ya hizo un pronunciamiento claro sobre el tema del agua, ¿no? Pero la discusión está presente ahí en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo debe enrumbarse esa discusión en la Asamblea Legislativa? De tal manera que se pueda tener una ley, porque obviamente si esta ley es negativa va a impactar a todo el mundo, ¿no? Bueno, si es positiva, desde luego también tiene un efecto. A mí me llama la atención que de un plumazo y de repente hayan prescindido, había una propuesta de ley ciertamente de la Sociedad de Regantes y de ANEP, pero había una propuesta también de la Iglesia Católica, de universidades, etcétera. Entonces, que digan, no, esta no nos interesa, vamos a por esta otra. Y hacerlo así de repente, sin ningún diálogo
con los interlocutores, con la gente que ha presentado, sin ningún debate público, sin escuchar razones a favor y en contra, sin escuchar a las partes. Es decir, es un modo autoritario de proceder. Esta asamblea que acaba de entrar, creo que ha entrado con un estilo realmente ajeno al espíritu democrático. Es una asamblea, no sé, es decir, pues habiendo dos posiciones, en vez de dialogar con ambas, hacer incluso debates públicos para que la gente conozca cuáles son las posibilidades de uno y de otro, se toma una decisión repentina y se prescinde de un sector, y además de un sector muy representativo de los intereses de la población, digamos. Se quita un sector y se quedan con otro sector, es decir, con la ley de regantes y ANEP, ¿va? Entonces uno ve una cierta simpatía evidente hacia grupos de mercado, ¿verdad? Es decir, eso creo que no se puede negar, por un lado, ¿verdad? Pero también en otras ocasiones ahora están saliendo con una nueva ley de reconciliación. Y en esa ley de reconciliación están metiendo en la subcomisión que han organizado a militares que estaban a favor de la ley de amnistía. Bueno, da la impresión ese modo de proceder caballuno, ¿verdad? Es decir, un poco burrón, ¿verdad? Ese modo de proceder da la impresión que dice, bueno, ahora vamos a revertir todo. Y dice, oigan, señores, es decir, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Es decir, resulta que ahora a los crímenes de lesa humanidad vamos a dar marcha atrás y vamos a decir, no, perdón y olvido y tal, contra toda la legislación internacional, sometiendo al país a un ridículo absoluto. Es decir, realmente es una asamblea de una incapacidad y una bajeza intelectual, legal y de procedimiento democrático ciudadano impresionante. Es una asamblea que está actuando de un modo deleznable. Sí, y lo que tenemos en la versión periodística lo mostraba al inicio de la entrevista, ¿no? Porque lo que tenemos acá, esta es una nota de Diario El Mundo, dice, lo voy a leer rápido: el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció ayer la creación de una comisión ad hoc para estudiar una ley de reconciliación nacional que sustituya a la ley de amnistía derogada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en resolución del 13 de julio de 2013. ¿Quiénes integran el listado según esta versión? Sí. Lo que tenemos acá es Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano PDC, Mauricio Ernesto Vargas, general retirado, diputado del Partido Arena, firmante de los acuerdos de paz, Nidia Díaz, diputada del FMLN, actual jefa de fracción, fue comandante de la guerrilla, firmante de los acuerdos, Antonio Almendaris, coronel retirado, diputado del PCN, que fue miembro del ejército durante la época del conflicto armado, y de acuerdo a la versión de lo que reitera cada Diario del Mundo, es mencionado en la Comisión de la Verdad y ha dicho que la sentencia le permite limpiar su nombre. Juan Carlos Mendoza, diputado de Gana del departamento de Santa Ana. Bueno, hay dos mencionados por la Comisión de la Verdad, porque Rodolfo Parker también fue mencionado por la Comisión de la Verdad como encubridor, ¿verdad? Del crimen de los jesuitas, Antonio Almendaris por otras razones, Mauricio Vargas se ha movido muy activamente en defensa de la antigua ley de amnistía. Entonces, que estas personas sean las encargadas que van a preparar una ley de reconciliación que sustituirá a la amnistía es un poco llamativo. La misma formulación da la impresión que quisieran hacer otra especie de ley de amnistía, ¿verdad? Si dijeran una ley de justicia transicional, por hablar un poco técnicamente, uno pensaría, bueno, no son los más adecuados, pero ojalá busquen gente que los asesore. Pero viendo las personas y la ley de reconciliación nacional, me dice, estas personas no son las adecuadas ni para leyes de reconciliación nacional ni para otro tipo de leyes. Sí, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos retomamos este punto porque me interesa saber si desde su punto de vista, por ejemplo, si es necesario trabajar alrededor de esto, porque aquí se reitera en esta nota, por ejemplo, de que la ley debe buscar la reparación integral de las víctimas según resolución de la sala. Entonces, si es que hay que entrar a esa discusión, efectivamente, y ya el otro tema tiene que ver quiénes se integran, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa comercial. En adelante tendremos habilitados dos números de teléfono, están apareciendo en pantalla, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos.
Es un gusto que siga con nosotros. Decíamos, en adelante tenemos habilitados 2 números de teléfonos, están ahí, puede tomar nota, 2263-0023, 2264-9179, el padre José María Tojera, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y UCA de la Universidad Centroamericana, está con nosotros en nuestros estudios. Aquí nos ha escrito Rafael Mengíbar, ha abordado 2 puntos, padre. Dice él, el agua es un bien público y puede ser protegido entre privados y el Estado, respetando el marco legal que beneficie a todos y garantice su preservación, pues la contaminación y explotación es nacional con o sin ley actualizada. Además agrega, con el otro tema, dice, ninguna ley produce paz, es una construcción social permanente y urge una real reconciliación. No podemos seguir sin rumbo y cada quien apoderándose de la verdad personal. Bueno, esos son modos de hablar. Me alegro que por lo menos sea respetuoso en lo que dice, porque este señor a veces es bastante insultante, ¿verdad? Pero bueno, sí, ahora ha sido respetuoso, lo felicito por eso. Pero, bueno, es decir, yo creo que el aire, por ejemplo, es decir, debe ser regulado por el Estado. Es decir, no se puede poner a los buceros a regular el aire del centro de la capital. Es decir, si queremos tener aire sano en el centro, tiene que ser el Estado el que lo regule. Digo, en el centro de las ciudades, no estoy hablando solo de la capital, no los buceros, ¿verdad? Es decir, bueno, pues en el uso del agua no son los consumidores los que deben decir cómo hay que usar el agua, sino son los que cuidan el agua y el Estado para que el agua tenga una cercanía con todos. Vivimos en un país cerca del estrés hídrico, es decir, cerca de la escasez de agua. Es decir, no puede ser que los privados sean los encargados de gestionar un bien público escaso. Si queremos tener equidad, tiene que ser el Estado. Ahora, si el Estado no cumple, habrá que reclamarle, pero es el Estado el responsable. De acuerdo, padre. Tenemos a alguien con nosotros en la línea, siempre la recomendación que le baje volumen al televisor, la brevedad en su planteamiento y el respeto para nuestro invitado esta tarde. Buenas tardes, le escuchamos, adelante. Estamos al aire, a ver si... Aló, sí. Díganos, adelante. En primer lugar quiero felicitar al padre porque ha sido persistente su conducta siempre, sobre todo cuando los problemas son de toda la población. Pero yo quería decirle algo, padre, mire, realmente los acuerdos de paz ya los desmontaron, padre. Lo que quedaba, que era la posibilidad de que en el Tribunal Supremo Electoral pudiera haber un equilibrio para que se impartiera justicia, ya se rompió. Allí la derecha tiene la mayoría en la Asamblea, tiene la mayoría en el Poder Judicial. Dígame, ¿qué falta? Lo que falta es que creen esa ley de reconciliación para dejar totalmente en el olvido lo que costó 12 años de guerra. Para mí es una gran indignación porque fuimos partícipes de esa lucha grande y hoy vemos cómo se desmonta. Y en aquellos tiempos la UCA jugaba un papel muy importante en la opinión pública y hoy francamente la UCA también pareciera que está del lado de los que han desmontado los acuerdos de paz, porque cuando hace protestas las hace tan tímidas que no son las que hacía en la época cuando estábamos luchando todos, cuando Monseñor Romero dio su vida. Por eso, cuando los padres de la UCA dieron la vida por esto, y hoy estamos viendo que se está desmontando todo lo que nos costó tanto.
Perfecto. Va a disculpar que lo interrumpamos, pero creo que nos ha quedado claro, el padre tendrá tiempo para responderle, pero también necesitamos canalizar la participación de otros televidentes. Así que la disculpa del caso porque lo hemos interrumpido, pero creo que nos queda claro. A ver, un poco, bueno, obviamente el televidente quiere un poco más de fuerza, presencia, de ¿verdad? energía, Sí. músculo de la UCA, dice. Bueno, ojalá lo logremos, ¿verdad? Yo creo que la UCA sigue comprometida con la justicia social y, bueno, pues con frecuencia nos atacan por estos temas, ¿verdad? Es decir, tal vez el lenguaje ahora es un lenguaje un poco más moderado en algunos aspectos. También queremos impulsar un verdadero diálogo. En tiempo de la guerra, en algunos momentos también a Yacuría le criticaban las izquierdas porque les parecía que tenía un lenguaje moderado. Yo me acuerdo una vez en el auditorio, que ahora se llama Auditorio Yacuría y de la UCA, un grupo del FMLN se tomó el auditorio mientras hablaba Yacuría y leyó un comunicado diciendo que la UCA debería ser más agresiva, más fuerte en su crítica, etcétera. Y Yacuría estaba indignado y les dio, cuando se fueron después de leer el comunicado, una buena repasada. Es decir, a veces es difícil tener el lenguaje que agrade a todo el mundo. Yo creo que a nivel de mucha gente, el lenguaje de la UCA le parece agresivo. A otros tal vez piensan que debería hacerlo más o más incisivo en algunos aspectos. Yo respeto la diferencia de opiniones, pero yo creo que sí hay voluntad de seguir trabajando en el campo de la justicia social. Perfecto. Vamos al teléfono nuevamente. Alguien más con nosotros está en la línea. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Escuchamos. Buenas tardes. Vamos a ver si está con nosotros la persona todavía. Sí, buenas tardes. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, solo quería emitir mi opinión. Yo estaba revisando el anteproyecto de la ley y claramente en el artículo 4 dice la ley, el agua es un bien de uso público. Entonces, ¿dónde está la privatización? Y luego, si usted lee más adelante, ahí menciona de los nombramientos de la Junta Directiva y que va a tener 2 nombramientos por parte de la empresa privada. ¿Cuál es su contraposición a eso, padre? ¿Por qué razón quiere decir que no quiere que la empresa privada tenga representación? O sea, yo para mí ese discurso, esa retórica antigua de los años 80 antiempresa ya nadie se la cree. Gracias. Bien, bueno, perfecto, le agradecemos la participación. A ver, tiene una simpática inquietud de no es volver a los años 80, es decir, usted vaya a Eslovenia, por ponerle un caso donde gobierna un gobierno de derecha, ¿y quién administra el agua? El Estado. Es decir, y además se ha comprometido el Estado a que el agua para saneamiento y consumo de las personas sea gratuito. Solo el agua para uso industrial será un agua pagada. Eso se ha comprometido en 10 años a hacerlo. Es decir, me parece una magnífica idea, pero yo no creo que la empresa privada en El Salvador, que no ha mostrado pues casi nunca una conciencia social bien desarrollada, vaya a ofrecernos un proyecto de que en 10 años o en 20 años, vamos a poner, el agua para consumo sea gratuita para todos los salvadoreños y lo mismo el agua para saneamiento y que solo haya que pagar por el uso industrial del agua, el riego, etcétera, sobre todo aquello que da beneficio. Miren, la utilización pública del agua solo la garantiza equitativamente el gobierno. Es decir, si vemos, es decir, en algunas colonias privadas, es decir, bueno, el agua se cobra mucho más cara que a nivel público, ¿verdad? Es decir, pues tienen su propio pozo, etcétera, etcétera. Es decir, el encarecimiento del agua cuando lo maneja la empresa privada es mucho más fuerte. Y yo no digo que haya una privatización del agua automática con esa ley. Lo que digo es que el tener 2 miembros de 5 le da un peso a la empresa privada dentro del ente rector de la política del agua que no debe tener.
igual que no lo debe tener en cualquier otra institución del Estado. Sería absurdo que el presidente tuviera pues un ente rector, o digo un ministerio, un ente rector en que siempre hubiera 2 de 5 de la empresa privada. Eso no es así. La empresa privada tiene la función de crear riqueza y de crearla respetando la dignidad de la persona humana. Esa es la responsabilidad de la empresa privada, no dirigir las políticas de un país ni incidir exageradamente o con demasiado poder en las políticas de un país. Bueno, es un modo de pensar mío, yo puedo respetar el suyo, si le gusta a usted que la empresa privada dirija el país, muy bien, pero yo expongo mi pensamiento, ¿verdad? Perfecto, vamos a ver, tenemos otra participación. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire. Vamos a ver si nos está escuchando el televidente, porque a veces nos da un pequeño problema técnico la recepción de la llamada. Buenas tardes, estamos al aire. Vamos a ver, parece que se nos ha caído esa llamada, a ver si es posible recuperarla. Vamos. Hola, le escuchamos, estamos al aire. ¿Aló, buenas? Sí, le estamos escuchando, díganos. Aló, William, buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Le hablo de Mexicanos. De Mexicanos. Sí, gracias, buenas tardes, William. Sí, felicitar pues al padre Tojeira por lo que nos está explicando. ¿Verdad? Que yo creo que es una inminente privatización del agua, lo que están planeando en la asamblea, ¿verdad? Ese sería pues el acabose para nuestros bolsillos. Y no es que estemos volviendo a los años 80, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros como sociedad estamos dormidos y protestamos. Gracias pues por la conciencia que nos está haciendo el padre, pues, y todos los defensores de los derechos que tenemos nosotros como salvadoreños. Felicito a su programa, licenciado, y al padre Tojeira. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes por la participación. ¿Tiene opinión? Gracias, digo, por la opinión que da. Bueno, perfecto. A ver si avanzamos con los temas, porque lo que tenemos acá es el caso de los coroneles acusados por intento de homicidio en libertad otra vez. Y dice la nota, los 3 militares de la Fuerza Armada acusados de planificar el asesinato de 2 víctimas, testigos para favorecer a un grupo de soldados, serán procesados en libertad según resolución de la jueza especializada en instrucción B de San Salvador. Miren, yo me alegro que los coroneles sean procesados en libertad, la verdad, pero creo que el país tiene que cambiar en esto de cómo se procesa a los acusados, ¿verdad? Es decir, está bien que se les procese en libertad porque la Constitución dice que hay que presumir la inocencia de la gente, y si se presume la inocencia es totalmente irregular que se les imponga el castigo de estar presos a alguien que se le presume la inocencia. De manera que en ese sentido muy bien, pero lo que veo es que en el país se funciona al revés. Es decir, a toda persona que le acusan de algo, a veces incluso de tonterías, le acaban metiendo preso, ¿verdad? O de tonterías no, pero de delitos pequeños. La Fiscalía tiende siempre a pedir el encarcelamiento. Afortunadamente, la Procuraduría General de la República está informándose y formándose cada vez más en los derechos ciudadanos, y ha ido consiguiendo un grupo de procuradores aumentar las medidas sustitutivas de la cárcel para los acusados, cosa que me parece muy bien, porque debía ser la regla y no la excepción. Aquí vemos la excepción con unos militares. Bueno, eso que se ha hecho con unos militares se debía hacer con todos. Hay mucha gente que por cualquier cosa, una acusación de ser poste de las pandillas, por ejemplo, le acusan de poste de las pandillas a 50 personas con un solo testigo criteriado, y todos a la cárcel durante 1 año o 2 años hasta que se les demuestra que no, que por lo menos algunos no eran postes, ¿verdad? Y gente pobre, gente que no tiene posibilidades de huir del país, ¿verdad? Es decir, yo creo que la cárcel es para aquellos que pueden burlar la justicia, que pueden huir del país, o que pueden hacer presión y sobornar jueces o actividades de ese tipo, pero generalmente los pobres, que es a los que no se les da medidas sustitutivas casi nunca, los pobres
son los que más derecho tendrían a las medidas sustitutivas. Sí. Y a propósito de medidas sustitutivas y todo esto, las detenciones provisionales, el caso de Banda Piñato, ¿cómo lo ha analizado, Mire, padre? yo creo que el caso de Banda Piñato es un caso claro que debían darle también medidas sustitutivas. Se la dan a estos coroneles acusados de un delito más grave que el que puede teóricamente tener Banda Piñato. Es decir, miren, a los coroneles se les está acusando, es decir, de ser encubridores de tortura. La tortura es un delito de lesa humanidad, es decir, eso es así de claro, ¿verdad? El desfalco de dinero no es un delito de lesa humanidad, hay que saber, nos tolera más o lo que sea, porque tenemos una cultura, desgraciadamente, que el que torturen a alguien no nos importa mucho, parece, pero es un delito de lesa humanidad, es más grave torturar que robar, simple y sencillamente. Es decir, yo no digo que estos señores hayan torturado o animado la tortura, eso lo tendrá que decir el juez, como tampoco digo que Banda haya robado o no haya robado, lo tendrá que determinar el juez, pero el derecho a la presunción de inocencia lo tiene, igual que lo tienen los 3 coroneles, y el derecho a ser juzgada en libertad lo tiene, igual que lo tienen los 3 coroneles. Perfecto, vamos a ir con la última llamada, con la última participación. Tenemos muchas más, pero bueno, el tiempo tampoco nos alcanza. Buenas tardes, ¿de dónde nos llama? Buenas tardes, estamos al aire, le escuchamos. ¿Aló? Sí, estamos al aire, díganos. Buenas tardes. Adelante. Sí, solo quiero decir ahí que el padre y todos los que forman la UCA en sus enseñanzas, realmente es una labor buenísima la que han venido a hacer desde que se fundó la UCA. Y yo me enorgullezco de oírlos y de verlos cada vez que tengo la oportunidad, porque son los únicos que llaman las cosas por su nombre, dicen lo que es de frente, le guste, bueno, esa palabra no le voy a decir, pero son los únicos que nos dejan claras las cosas, cómo son, cómo pueden ser, y eso deberíamos nosotros de apoyar a los señores ahí, padres de la UCA, que nos enseñan, porque sí se aprende oyéndoles sus participaciones. Gracias. Perfecto, le agradecemos a usted la participación. ¿Opinión, padre? Sí. No, agradecerle también, mire, nos podemos equivocar, yo no pretendo tener siempre la verdad, pero sí tratamos de decir honestamente lo que pensamos y le agradezco que usted nos lo diga también y que lo reconozca. Bien, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial, todavía tenemos otros temas importantes, el caso de Daniel Alemán, me interesa conocer su opinión, padre, para saber entonces, porque tiene que ver desde luego esto con la aplicación de la justicia en el país y alguna práctica que uno percibe se está generando y a veces con un poco más de regularidad, con un poco más de costumbre, que es la colocación de pruebas falsas. Eso parece delicado. Vamos a una pausa, regresamos. Sí, pues sí, además. Bien, estamos al cierre de conexiones, nos quedan unos 12, 13 minutos. Padre, el caso Daniel Alemán, ¿no?, que fue absuelto del delito de extorsión, venía ya es el segundo proceso, ¿no?, porque terminó un proceso, lo absolvieron, entonces inmediatamente después le notificaron de otros supuestos delitos y ahora finalmente queda en libertad. Ayer lo vimos, unas imágenes bastante dramáticas, ¿no?, porque vimos cuando la madre, los hermanos, los familiares llegan a recibirlos, él, obviamente se abrazan, ahí hay llanto, pero él también se tira al suelo prácticamente en una actitud de dar gracias a Dios, ¿no?, porque al final había quedado libre. Pero, ¿qué es lo que está pasando con estos casos? Porque de repente uno lo que observa es, ya puede ser hasta la recurrencia de hechos, ¿no? Hay bastantes más problemas de los que desearíamos de ese nivel. Es decir, de policías, sobre todo, que inician casos en los que están mezclados rencillas personales, en los que están mezclados afanes de venganza, en los que están mezclados de repente hasta deseos de aparecer como cumplidores de la ley a base de cometer injusticias.
nosotros en el IDUCA no es que hayamos tenido una enorme cantidad de casos, pero sí hemos visto una serie de casos en que se dan pruebas falsas, se dan testigos de referencia, se usan testigos que son incapaces después de reconocer en rueda de reos a los acusados, se le ponen, por ejemplo, hace poco hubo una sentencia contra un policía que mató a un sordomudo. Y enseguida él y otros 3 que andaban con él, es decir, montaron una escena del crimen, le dan el alto, el sordomudo sigue caminando, le disparan y lo matan, ¿verdad? Y le ponen disparan una pistola al aire 2 veces, se la ponen en la mano y dicen que un grupo de mareros los atacó, que ellos contestaron y que murió uno y los demás huyeron. Bueno, la familia indignada llegó al IDUCA, pedimos una investigación, la fiscalía había dado por buena la versión de la policía. O sea, la aceptó sin más. La aceptó sin más. No investigó, es una muerte de una persona, no consultó a los parientes. Un sordomudo de 34 años, que no estaba en las maras, un trabajador que todo el mundo lo conocía en el cantón, ¿va? Donde lo asesinaron. Evidentemente no había manera de acusarlo. Pues bueno, fue un error de la policía, un error grave porque cometieron un homicidio. Bueno, al fin se ha condenado al policía que disparó, pero los 3 que acompañaban a este policía y que colaboraron en un fraude procesal, porque eso es lo que hicieron, al poner una pistola que el muchacho no llevaba, dispararla y fingir que él, o testimoniar que él había disparado, esos 3 siguen trabajando dentro de la policía. Miren, la policía tiene una división de asuntos internos bastante incapaz y una inspectoría general de la policía que es un grupo de inútiles dentro de la policía, con perdón, pero así lo siento yo. Es decir, ¿cómo es posible que en el caso de Carla Ayala la Inspectoría General haya estado muda en todo el proceso? Bueno, hasta hoy no hemos escuchado ni siquiera un informe, ni que haya trascendido alguna opinión siquiera. Asuntos internos, debía haber mandado al juez su impresión, su investigación interna. Es decir, es lo mínimo que hay que hacer, una investigación interna. No sale nada de ahí. Es decir, ¿cómo no les vamos a llamar inútiles? Yo creo que la PNC, es decir, la Fiscalía tiene que tener mayor criterio de discernir lo que se le presenta, y la PNC tiene que tener unos mecanismos de control interno mucho más rigurosos que los que tiene. Eso a mí me parece que es evidente, ¿verdad? Y bueno, ojalá escuchen esto y lo echen a caminar, porque sí tenemos demasiados casos en que vemos que el funcionamiento es nulo. El caso de Daniel Alemán es otro caso, como fue el caso de aquella Wendy, que la tuvieron también. Nosotros tenemos otros casos que hemos expuesto en nuestros informes de derechos humanos, gente que ha estado 408 días preso hasta que le dicen que es inocente. Una persona que además fue previamente golpeada y recibió una paliza, que estuvo en estado de coma de parte de unos policías, y porque no retiran la denuncia de la agresión policial, lo meten preso diciendo que es poste de las pandillas, hasta que se demostró que no había fundamento para la acusación. Bueno, esto no puede ser ese tipo de funcionamiento. La otra vez que usted compartió con nosotros en Radio 102.9, le preguntaba también, y se lo reitero ahora aquí en TVO, padre, todo este tema de ¿qué hay que hacer entonces con la policía? ¿Hay que entrar en un proceso de refundación o simplemente lo que hay que hacer es darle más institucionalidad para que cada una de las dependencias o direcciones funcionen? Yo no soy franco. Yo creo que dentro de la policía hay una gran mayoría de gente buena y hay oficiales que son técnica y éticamente gente muy buena y muy capaz. Pero yo creo que hay un mando policial que lleva demasiados años mandando, es decir, las 3 primeras generaciones de la academia, es decir, son las que han estado en el poder durante más de 20 años. Es decir, eso crea pues amiguismos con, favores mutuos, etcétera, que hace que se vaya perdiendo el estilo de una policía seria, formal, que se investiga a sí mismo, etcétera, ¿verdad? Yo creo que sería muy importante
que alguna especie de ente autónomo, ¿verdad? Es decir, no un grupo de policías o no un grupo de políticos, sino un ente autónomo y de cariz más bien técnico, seleccionara en base al análisis de hojas de vida, de seguimiento de las personas, un grupo que llevara la gestión de la policía, ¿verdad? Y en ese sentido que este grupo garantizara una inspectoría general adecuada, que se garantizara también una división de asuntos internos seria, acuciosa, exigente. Es decir, yo sí creo que hace falta no una depuración enorme, sino sobre todo una recomposición de las estructuras institucionales y de poder dentro de la policía. De acuerdo, para ir avanzando con los temas, porque sí, ya nos quedan unos 4 minutitos, rápido se nos fue el tiempo, padre. Lo que está pasando alrededor del tema de la corrupción, del combate a la corrupción y el caso Mauricio Funes, a la luz de cómo hay que tamizar entonces y cómo analizar todos estos casos, al final, digo, cómo se aprende al final de todos estos casos también, porque el asunto de esto es obviamente la parte de investigación, el Estado de Derecho, cómo se aplican las leyes, pero también en qué termina todo esto, o sea, en qué deriva. A mí el tema de la corrupción me parece fundamental combatirlo, pero el modo de combatirlo a veces no me da muchas garantías. Creo que es bueno lo que se está haciendo, es decir, siempre los jueces tendrán la última palabra y decidirán qué pruebas son válidas, qué pruebas no son válidas, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay una gran hipocresía política en torno al tema. Es decir, porque corrupción la ha habido siempre en el país. Es decir, Arena tuvo un montón de corruptos en el gobierno. Es decir, eso es así, lo sabemos. Digo, hay algunos que también están acusados de lo mismo, de los últimos gobiernos, de los otros se dice, no, como ya terminó, ¿cómo se llama? Ya prescribió el delito, entonces ya nada. Es decir, miren, es decir, un partido debe reconocer los errores y debe hacer un mea culpa público, es decir, debe decir, miren, si hemos tenido corrupción, es decir, y nos arrepentimos de ello y luchamos y prometemos no más. Y además vamos a dar garantías de que hay gente independiente supervisando el tema de la corrupción. Miren, hay un punto, y lo voy a decir, que es un punto que a mí me parece que es un punto clave en esta hipocresía que se usa cuando todos dicen que están contra la corrupción y después no. El organismo de inteligencia del Estado es una institución fundada por una ley de la República, y como institución fundada por una ley de la República debe aparecer en el presupuesto con sus gastos desglosados. Así debe aparecer, ¿verdad? La OIE, el Organismo de Inteligencia del Estado. Pues miren, desde que es una institución fundada por una ley de la República en tiempo de Flores, antes era por decreto presidencial, pero ahora después de Flores, a partir de Flores, nunca ha aparecido en el presupuesto, ni con Arena, ni con el FMLN. Y cuando detienen a un presidente y le acusan de corrupción, lo primero que dice es que esos gastos que no aparecen registrados eran para el OIE. Y dice, bueno, ¿por qué no lo meten en el presupuesto de una vez para poder llevar una contabilidad? Porque no les da la gana, y porque en definitiva en ese arca abierta sin presupuesto es mucho más fácil robar. Digo, uno lo piensa así. Y habría formas. No sean hipócritas, diputados de la Asamblea Legislativa. En vez de andar con todos esos rollos que se echan, pongan en el presupuesto, exijan que se cumpla la Constitución, porque es un tema constitucional. Poner en el presupuesto a todo ente estatal fundado por una ley de la República, fundado por ustedes que dieron la ley. Hagan el favor de exigir que se cumpla la Constitución en cosas que ustedes han hecho, hombre. Y no se llenan la boca contra la corrupción, pero no hacen cosas elementales para corregir la corrupción. Y que parezcan los números del OIE, los datos, no implica que eso ponga en riesgo todo el tema de seguridad. O sea, mira, la CIA sale en el presupuesto de los Estados Unidos, y tanto para salarios, tanto para esto. Que cómo operan es otro tema, es otro tema, decir, claro. Pero decir cuánto se gasta en salarios, cuánto se gasta en necesidades armamentísticas, en fotocopiadoras, etcétera, etcétera, en este tipo de cosas tiene que estar desglosado básicamente, claro. ¿verdad? ¿En qué esperaría que termine el caso de la investigación de Mauricio Funes? Pues miren, ojalá se haga justicia, es lo que uno espera.
Yo sí creo que ha habido, durante el gobierno de Mauricio Funes, algunos elementos de corrupción. Eso sí lo pienso, ¿verdad? Es decir, hubo una defensa exagerada de la partida secreta. Y miren, las partidas secretas muchas veces son pues arcas abiertas, ¿verdad? No solamente en el gobierno de Mauricio Funes, creo que también en los gobiernos anteriores, también el cambio de niveles de vida, pues evidentemente son signos que hay que tener en cuenta a la hora de inspeccionar y a la hora de investigar. Bueno, lo que desearía es que se haga justicia, ¿verdad? Es decir, hasta qué niveles o cuánta ha sido la corrupción, etcétera, eso sí, no tengo yo una idea clara. Se nos fue el tiempo. Gracias, padre, por haber participado esta tarde. Muchas gracias, William. Ha sido muy agradable estar contigo y con la audiencia de TVO. Bueno, perfecto. Terminamos de esta manera Conexiones. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.